Buenas saludos alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase. El día de hoy vamos a continuar hablando de la comunicación, pero nos vamos a ir a unos detalles que son bien importantes, que son el contexto y las barreras que tiene la comunicación en sí. ¿Por qué es importante saber el contexto y es importante conocer estas barreras? En primer lugar, el contexto es importante saberlo porque así entendemos que nosotros debemos dar un contexto cuando estamos tratando de comunicarnos. Ahora vamos a ver por qué ese contexto es tan importante cuando estamos tratando de comunicarnos. Y hablando sobre lo que es las barreras, también tenemos que conocerlas para tratar de no caer en ellas o tratar de entender a alguien cuando esa persona tiene una barrera encima, tiene una barrera comunicacional y a veces esas personas no las pueden superar esas barreras. Es importante ayudar o entender cuando tenemos esas barreras comunicacionales frente a nosotros. Bueno, comenzamos así, hablando o dando un poquito de contexto, hablando del contexto. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto de la comunicación es un conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación. ¿Ya? O sea, puede ser lugar, tiempo, la cultura que tiene el emisor y que tiene el receptor, la cultura que hay entre ellos, el entendimiento que hay entre ellos, pueden ser muchas las razones. Como un ejemplo claro, podemos decir que el contexto de esta videoclase viene siendo la razón de por qué la estamos haciendo así la clase, por qué no estamos en la sala, por qué no estamos yendo al colegio, y es por la pandemia que estamos sufriendo, ¿cierto? O sea, por esa pandemia, eso es el contexto de que existe esta videoclase. Sin la pandemia, nosotros estaríamos yendo normalmente al colegio y estaríamos haciendo las clases normales en nuestra sala y sin problemas. Ahora, unos pequeños ejemplos de contexto para irnos entendiendo. ¿Ya? Podemos decir o podemos entregar nosotros un mensaje fácil, un mensaje simplista y entregarlo sin contexto, decir claramente Juan Carlos regresó. Ahora, no hay información ahí en ese Juan Carlos regresó, o sea, no nos está diciendo de dónde venía, por qué regresó, estaba perdido Juan Carlos 20 días, ¿no? Sí, no tenemos idea. Ese es un mensaje sin contexto, son mensajes que tenemos que tratar de evitar cuando queremos explicar algo. ¿Ya? Ahora, el mismo mensaje, pero le aplicamos contexto, como está aquí abajo. ¿Qué dice? Juan Carlos regresó ayer de España para visitar a su familia. Ahora, el mensaje ya puede ser interpretado, ya lo podemos entender. ¿Por qué? Porque trae información de contexto. ¿Qué nos dicen que nuestro amigo Juan Carlos regresó ayer y estaba en España, vino a visitar a su familia, ya nos está hablando, nos está dando harta información sobre por qué vino Juan Carlos hacia Chile, ¿cierto? Ahora, otros ejemplos más que son facilitos, que son para irnos metiendo en esto del contexto e irlo entendiendo un poquito más. ¿Ya? Dice, en el examen de lengua española, Juan le pasa una nota de papel a su compañera Ana y la nota pone, dame la respuesta de la segunda pregunta, por favor. ¿Cuál sería el contexto aquí? El contexto sería el examen. ¿Por qué? Porque el contexto es el examen. Porque el contexto es la situación que engloba ese mensaje. ¿Ya? Nosotros entendemos que esto sucedió durante una prueba o durante un examen porque nuestro amigo Juan está pidiendo que le soplen las preguntas, ¿cierto? Muy mal, Juan, te llevarías una anotación y un uno por parte mía. Si te sorprendo. ¿Por qué? Porque no sabes copiar. No puede andar pasando notas, pues hay que hacerla más piola, ¿no? O no hacerlo, ética, ética. Otro ejemplo, Pedro va manejando su coche por la carretera y se para, perdón, antes de un cruce, justo donde está la señal de stop, donde está la señal de pare, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la razón que nuestro amigo se haya detenido? ¿Qué nos engloba este mensaje? La llegada al cruce, ¿cierto? La llegada al cruce y esa señal de stop que vio lo hicieron detenerse. ¿Por qué nuestro amigo que iba manejando en la carretera se detuvo? Porque llegó al cruce. Otro ejemplo, Ana ve al otro lado de la avenida a su hermano José.
y le saluda agitando el brazo. Entonces, ¿por qué nuestra amiga Ana saludó agitando el brazo? Porque vio a su hermano José, ¿cierto? El encuentro de Ana con José a la distancia. Ahora, ¿por qué digo yo que es muy importante el contexto? Aquí pongo una noticia. Este es una noticia, pero se las voy a tratar de resumir, se las voy a contar en vez de leerla. ¿Qué sucede? Wow. Cartoon Network es un canal bastante conocido. Yo creo que lo deben conocer. Dentro de otras como franquicias que tienen Adult Swim. Y dentro de Adult Swim está esta serie animada que creo que se llamaba Aqua Teen Hunger Force, algo así, donde estaba este personaje que tengo acá en la imagen. Este personaje era parte de la serie. ¿Qué se le ocurrió a Cartoon Network? ¿Ya? En 10 ciudades de Estados Unidos hicieron estos letreros LED que son con lucecitas que brillan, que tenían hartas baterías. Y se le ocurrió ponerlo en distintos lados de la ciudad. Pero no le dijeron a nadie que eran parte de la serie. O sea, no tenían ningún letrero que dijera Cartoon Network, no había ningún letrero que mencionara la serie, no había un contexto para que la gente supiera qué era ese mensaje luminoso que de repente había aparecido ahí y estaba lleno de baterías. ¿Qué pasó? Como la gente no conocía esta figura y no tenía contexto de qué era, pensaron que eran paquetes explosivos, pensaron que eran bombas, porque en muchas ciudades habían habido atentados de bomba anteriormente, antes que hicieran esta fantástica campaña que salió de la mente de un creativo. Y muchas de estas bombas, como se ven en las películas, se ven mucho en las películas, tienen un montón de batería o tienen luces y las deja la gente ahí botada y después la activan por un celular, ahí como películas de gente. Entonces las personas pensaron que todas estas cosas eran bombas, se asustaron, llamaron a la policía, llegó el escuadrón antibombas, las desarmaron, se movieron ambulancias, bomberos, se evacuaron personas de los edificios que estaban cerca, quedó la embarrada, porque nadie sabía qué era esto, porque no había un contexto. A lo mejor si esto hubiera tenido el letrero de Cartoon Network arriba, la gente hubiera sabido que era de Cartoon Network, o si lo hubieran anunciado de otra forma, pero al no haber contexto y nadie saber qué eran estas luces con un montón de baterías, la gente se asustó y quedó la embarrada. Después llegó una demanda más o menos a Cartoon Network, una demanda pero millonaria, y hubieron muchos problemas. También se dicen mensajes sacados de contexto cuando ustedes pueden estar hablando de algo y otra persona los cita o manda un audio de ustedes que no se referían específicamente a cierta cosa y como no hay un contexto, como nadie sabe qué era lo que estaban hablando, eso los puede meter en problemas muchas veces. Así que hay que tener mucho cuidado con el contexto. Continuamos a pasar a lo que son las barreras de la comunicación. Estas barreras son importantes conocerlas para poder evitarlas, ¿ya? Son factores que impiden la comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque deforman el mensaje o lo están obstaculizando, ¿ya? Obstaculizan el proceso mediante el cual se llevan a cabo la comunicación, ¿ya? Las barreras tratan de evitar, o sea, no es que traten, pero las barreras evitan que la comunicación se lleve a cabo de forma fluida, ¿me entienden? Empezando, hay varios tipos de barreras. ¿Ya? Vamos a empezar por las barreras personales. Las barreras personales son las que tiene cada ser humano, que dependen de su personalidad, dependen de sus opiniones, de su cultura, los valores diferentes que pueden influir a la hora de ustedes emitir un mensaje. Es una situación como psicológica particular del emisor y del receptor. ¿Ya? Muchas veces se ocasiona porque hay agrado o hay rechazo entre dos personas. Eso también es una barrera personal. Por ejemplo, si alguien que a ustedes les cae pésimo, pero pésimo, les trata de decir algo, y ustedes justo ese día están enojadísimos porque les pasó algo horrible. Entonces viene un compadre que te cae mal a tratar de hablarte en tu día que fue pésimo, tú no lo vayas a querer escuchar. O sea, a lo mejor le ponía atención y le decís, sí, ya, chao, vuela. Y a los 5 segundos se te olvidó todo lo que te dijo. Eso es una barrera personal.
¿Por qué? Porque va con nuestra personalidad y con nuestras opiniones. Otra barrera es una barrera semántica, ¿ya? Esta barrera semántica es el significado de las palabras. Esto es súper importante. Cuando no se precisa bien el sentido, ¿ya? Estas barreras... ¿Qué dice aquí? No. Estas barreras se prestan a diferentes interpretaciones, ¿ya? Y el receptor no interpreta bien lo que dijo el emisor, porque el contexto cultural también puede cambiarlo. Estas barreras semánticas, las más importantes, de las que tenemos aquí abajito nuevamente, es utilizar un idioma diferente, utilizar un vocabulario o una terminología demasiado específica y que el mensaje sea demasiado extenso. También es una barrera semántica. La más importante yo creo que es la del idioma. Si a mí me hablara alguien, por ejemplo, en chino, sería una barrera semántica gigante, porque yo no sé nada de chino, no puedo entender nada de lo que me está diciendo esa persona. Y lamentablemente sería imposible la comunicación así. Si viniera un físico y me hablara de física, también yo quedaría pero súper perdido porque para los números soy nulo, soy malísimo. Así que no podría entender a alguien que me habla de física diciendo lo que sale acá, un vocabulario o terminología específico. Esas son barreras semánticas que hay que aprenderse. Fisiológicas. Las barreras fisiológicas también dependen a la persona, pero no van con la personalidad, ¿ya? Sino que van como nosotros nacemos, ¿ya? Impiden emitir o recibir con claridad un mensaje por... Aquí puse defectos, pero pueden ser distintas capacidades diferentes que podemos tener. A alguien que le falta la vista no va a poder leer el pizarrón. Alguien que tiene mala audición a lo mejor no escucha en el fondo del salón. Y así son barreras que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo sin los lentes es probable que no pueda leer si me pongo al fondo del salón. Y es una barrera fisiológica que estaría evitando que la comunicación fluyera normalmente. Ahora, barreras físicas. Las barreras físicas son barreras que hemos tenido durante la clase. Ese perro que está ladrando por ahí, mi vecino que le gusta hablar bastante fuerte a veces. Son barreras que están puestas y que están sucediendo alrededor de nosotros, ya los ruidos, si hay mucha iluminación que le molesta a los ojos, hay mucha distancia entre dos personas, si hay falla en los medios, por ejemplo, hasta una barrera física puede ser el frío. Si hace mucho frío, ustedes están desconcentrados tratando de abrigarse y no ponen atención a la clase. O con el calor a veces, que cuando hacía mucho calor en la sala y estábamos todos tratando de echarnos aire más que de poner atención. También factores sociales. Los factores sociales igual son importantes porque hay una acción coactiva sobre el individuo, ¿ya? Deforma la información. La ideología política, aquí entra la ideología política, la economía, la religión y las cosas idiomáticas que se mezclan y esos valores, esas tradiciones van haciendo que la comunicación sea un poco, un poquito lenta, un poquito mala. Por ejemplo, no sé si vieron, el alcalde Jadwe tuvo un encuentro con una periodista en televisión hace poco, y eso era un factor social, o sea, porque Jadwe, ese alcalde, tiene una visión política diferente a la que tenía esta entrevistadora, esta periodista. Hubo un choque y no se pudo hacer comunicación, ¿ya? Eh, Voy a ver si lo encuentro y les dejo el link acá abajo para que puedan ver esa pequeña pelea y entiendan de lo que les estoy hablando. Y también es importante la escucha activa. La escucha activa la voy a dejar aquí para que ustedes aprendan cosas que tenemos que ir sabiendo para hacer una buena escucha. Ser consciente del otro, hay que observar, hay que estar interrogándose. Retroalimentar es muy bueno, lamentablemente aquí no se puede retroalimentar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay que demostrar una consideración a la otra persona, generar como un clima de confianza y disminuir la competitividad. Bueno, alumnos, espero que les haya servido la clase. Nos veremos nuevamente la próxima semana. Estén bien, cuídense, lávense las manitos y nos vemos en otra videoclase.